Buenas para todos. En esta ocasión nosotros vamos a estar haciendo lo que es una resolución de triángulo rectángulo. Y hablamos que es un triángulo rectángulo porque uno de sus lados mide 90, uno de sus ángulos mide 90 grados. Por eso se llamamos que es un ángulo rectángulo. Hay que tener pendiente que en un triángulo rectángulo tenemos dos ángulos que son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados, y un ángulo que mide 90 grados. Entonces, un triángulo cuenta de tres lados. Tenemos lo que son los dos catetos y tenemos lo que es la hipotenusa, y también tiene tres ángulos. Así que en un total tenemos de 6 elementos que tiene un triángulo rectángulo. Sí, tiene tres ángulos y tiene tres lados. Recuerden que los lados que tienen menor longitud se llaman catetos, y el lado que tiene su mayor longitud entonces se llama lo que es la hipotenusa. En la resolución de triángulos rectángulos podemos tener lo que es pendiente, que para obtener la medida de cada uno de los ángulos o de sus lados tenemos que conocer dos elementos de ellos, ya sean dos catetos o un cateto y la hipotenusa, o ya sea un ángulo y un lado, que lo vamos a ir viendo durante el transcurso de estos videos que vamos a ir subiendo. En el caso que nos compete en el día de hoy, vamos a trabajar cuando conocemos los catetos, el valor de los catetos de ese triángulo rectángulo. Conociendo eso, me está diciendo que el cateto B mide 4, que el cateto C mide 3 y que la hipotenusa no lo conozco, y me está diciendo que el ángulo A tiene un valor de 90 grados, y usted se preguntará, ¿pero por qué 90 grados? Porque es un ángulo recto, y un ángulo recto mide 90 grados. Entonces el valor de A es de 40 grados. Ahora, el valor de B nosotros no lo conocemos, por eso le vamos a poner un signo de interrogación del ángulo B, y también el ángulo C no lo conocemos y le vamos a poner un signo de interrogación. Ahora, ¿cuáles son las informaciones de este triángulo rectángulo que nosotros vamos a determinar? Para ello, nosotros vamos a determinar lo que es el valor de la hipotenusa y el valor de los otros dos ángulos que a nosotros nos hacen falta. Entonces, en primer lugar, vamos a buscar el valor de A. Vamos a buscar cuál es el valor. Para buscar el valor de A, entonces nosotros nos vamos a auxiliar de lo que es del teorema de Pitágoras, que nosotros trabajamos y que conocemos. Entonces, que A va a ser igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, A va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, A va a ser igual a la raíz cuadrada, 4 al cuadrado va a ser igual a 16 más 9, y A va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, y nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5. Y ya nosotros hemos obtenido el valor de la hipotenusa. Sí, ya ustedes ven que no es tan complicado para nosotros obtener el valor de la hipotenusa, porque lo hacemos a través del teorema de Pitágoras. Entonces, esa es una de las partes de las soluciones que ya nosotros hemos tenido. Ahora, vamos nosotros a lo que es a determinar el valor de los ángulos, porque ya tenemos el valor de los tres lados. Ahora, para determinar el valor de los ángulos, nosotros, en el primer caso podemos decir, bueno, vamos a calcular la medida del ángulo B. Para obtener la medida del ángulo B, nosotros lo vamos a hacer a través de la tangente. Y usted se preguntará, ¿pero por qué lo vamos a hacer a través de la tangente? Lo hacemos a través de la tangente porque conocemos el valor de los dos catetos. Es decir, conocemos el valor del cateto opuesto y conocemos el valor del cateto adyacente. Entonces, ¿qué decimos? Que la medida del ángulo B va a ser igual
a la tangente de ¿qué? A la tangente de B. Entonces, si hacemos la sustitución, decimos que la medida del ángulo B va a ser igual a el arco tangente, y así lo terminamos, de el cateto opuesto, o podemos decir de B sobre C, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y la medida del ángulo B va a ser igual al arco tangente de 4 sobre 3, que son los valores de los catetos, tanto el opuesto como el adyacente. Entonces, la medida del ángulo B va a ser igual al arco tangente de, y si dividimos lo que es 4 sobre 3, me va a dar 1.333. Entonces, utilizando lo que es la calculadora, nosotros buscamos, y en la calculadora utilizamos, le damos aquí, le damos a tan, introducimos lo que es el número y le damos al signo de igual y lo convertimos en grado, minuto y segundo. Si utilizamos nuestra calculadora, que la vemos acá, le vamos a dar a chi, le damos lo que es a tan, introducimos 1.333 y le damos al signo de igual y le vamos a dar a la tecla de grado, minuto y segundo, y me dice que eso va a ser igual a 53 grados, 7 minutos y 23 segundos. Si lo redondeamos, eso me indica que va a ser igual a 53 grados. Y ya tenemos el valor del ángulo B, utilizando lo que es la calculadora científica. Entonces ya ven que nosotros ya tenemos el valor de la hipotenusa, que es 5, y ya tenemos el valor de uno de los ángulos. Ahora, vamos nosotros ahora a determinar el valor del ángulo C. Entonces, para nosotros determinar o calcular el ángulo o la medida del ángulo C, debemos saber que la medida del ángulo C va a ser igual a la medida del ángulo A menos la medida del ángulo B. Entonces decimos que la medida del ángulo C va a ser igual, el ángulo A mide 90 menos la medida del ángulo B, que ya la determinamos, que mide 53, y entonces la medida del ángulo C va a ser igual a, ¿cuánto va a ser igual esa medida de ese ángulo cuando nosotros calculamos, le restamos a 90, le restamos 53, entonces dice que eso va a ser igual a ¿cuánto? A 37 grados. Entonces, que me está diciendo que la medida del ángulo C mide 37, que la medida del ángulo B mide 53. Y ya nosotros hemos resuelto nuestro problema o la resolución de ese triángulo. Ya conocemos la medida de cada uno de sus lados y conocemos la medida de cada uno de sus ángulos. Lo dejaré para su casa. Hay que saber que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Si usted suma 53 y suma 37 y suma lo que es 90 grados, entonces la suma de esos tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Así que espero que este video les sirva de algo y así puedan saber lo que es la resolución
o resolver cualquier triángulo que sea rectángulo en este caso. En este caso, recuerden, cuando nosotros conocemos los dos catetos de ese triángulo. Entonces, cuando conocemos los dos catetos, entonces utilizamos este método para determinar la medida del otro lado y para determinar la medida de los otros dos ángulos que nosotros no conocemos, porque hay uno de ellos que sí conocemos, porque si es rectángulo, uno de ellos entonces mide 90 grados. Así que cuando chequeamos, bye y cuídense.